Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a todos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición, por este programa que a diario llevamos esa palabra de Dios, donde el Señor nos permite, por su gracia y su amor, usar lo que tenemos a mano para predicar la palabra de Dios, para llevar ese alimento espiritual que tanto necesita nuestro espíritu, nuestra alma, que tanto necesitamos. Que así como nosotros comemos todos los días y nos hace falta, nos debilitamos cuando no alimentamos nuestro cuerpo, asimismo nos debilitamos cuando dejamos de congregarnos, cuando no estudiamos la palabra, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Crece en nosotros esa necesidad, esa hambre de conocer de Dios. Así que gracias a Dios por Tu propósito en mí. Bienvenidos. Hoy tenemos una frase, un proverbio para reflexionar, y lo encontramos en Proverbios capítulo 11, versículo 23, y dice así en el nombre de Jesús: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. La Nueva Versión Internacional dice: los deseos de los justos terminan bien, la esperanza de los malvados termina en ira. Tremendo, porque es que muchas veces el Señor nos lo estaba enseñando. El deseo de nosotros los justos ciertamente siempre es hacer lo bueno, ¿cierto? Si nos equivocamos, si hay veces nos equivocamos en algo en el carácter, no es porque lo deseemos, no está dentro del corazón de nosotros hacerle daño a otro, no es el propósito. Simplemente nos equivocamos y vamos y le contamos al Señor y le pedimos que nos ayude para no hacer lo malo, porque queremos es hacer lo correcto siempre. Pero el impío, el malvado, la persona que no conoce a Dios, la esperanza de ellos siempre es hacer lo malo, siempre es decir, si no me hace caso, pues me pongo bravo y verá que así sí es que me respetan, y no debería ser así. Nosotros debemos de pensar siempre en hacer el bien. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que Dios hoy hoy abra las ventanas de los cielos sobre tu vida y derrame bendiciones hasta que sobreabunde y te provea para todo lo que necesitas en todas las áreas de tu vida, en esa parte física, en esa parte emocional. Dios te sustente hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea, que el Señor te sustente a ti y a toda tu familia. Seguimos estudiando esta hermosísima carta del apóstol Pedro y venimos estudiando precisamente el capítulo 3 y hoy vamos a hacerlo en el versículo 16. Pero recordemos, antes del 16, recordemos con el 15 que ayer estudiamos para que no perdamos la secuencia. Dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, que nos interesa. Ayer Dios nos mandaba a hacer defensa, una apología del Evangelio, pero no es tanto con palabras, con discusiones, con contiendas, no, es con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Esa es la mejor defensa del Evangelio, que usted y yo podamos dar testimonio de lo que Cristo hace en la transformación del ser humano. Sigue el versículo 16 diciendo: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oh, tremendo. La mejor defensa suya y mía es dar un buen ejemplo, que lo que los demás murmuran sea una mentira. Así que están diciendo, ese es un ladrón, pero que sea falso. Es que tal diciendo, ese es un ladrón, pero en realidad es un ladrón. No, usted y yo tenemos que tener una buena conciencia, y habría que definir esta palabra conciencia. En el griego se encuentra en el numeral 4893 y significa copercepción, es decir, conciencia moral.
conciencia, habituado, es decir, aquello que hemos aprendido respecto a nuestra manera de comportarnos, de nuestra conducta. Usted y yo no podemos comportarnos de cualquier manera, pero quizá alguien lo podría entender mejor en el diccionario secular. Dice así: conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Conciencia, sentido moral sentido moral o ético propio de una persona. Es la capacidad que el hombre tiene de parte de Dios para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Mire que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y la conciencia hace parte del espíritu. Así es, la conciencia hace parte del espíritu, y la conciencia es lo que usted y yo tenemos que reeducar, porque tenemos una conciencia habituada al pecado, y lo que Dios quiere a través del evangelio es que esa conciencia sea reeducada de tal manera que nosotros no nos sigamos comportando como el mundo nos lo enseñó, como nuestros padres nos lo enseñó, como nuestro entorno, como nuestra como nos lo enseñaron, pero usted y yo tenemos que aprender es de la Biblia. La palabra de Dios, que es la que nos enseña a tener una buena conciencia, a actuar de una manera adecuada. Entonces ese es el llamado que Dios te hace a ti y me hace a mí también en esta mañana: tener una buena conciencia, hacer las cosas con excelencia como para el Señor. Así es, esposo, y es que recordemos bien lo que dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esto es maravilloso, nosotros poder entender esta palabra, porque es una bendición muy grande para nosotros saber lo que Dios dice. ¿Cómo debería o cuál debería ser el padecimiento del cristiano? Solamente hacer lo bueno, en hacerle entender a esa alma que nosotros tenemos, el hacerle entender que aunque esa persona no merezca que yo lo trate bien, yo le voy a hacer lo bueno. Mire que hay algo muy bonito que dice por allí en Romanos capítulo 12 versículo 20, dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la Nueva Versión Internacional lo dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Oiga, esto es maravilloso, nosotros entender esto, porque el Señor nos dice: haz el bien todo el tiempo, porque recordemos que amar es la determinación, la decisión que yo tomo de hacer el bien a todos los seres humanos, así se lo merezcan o no se lo merezcan. El Señor Jesús fue entregado el justo por los injustos. Eso es la justicia de Dios. La justicia del ser humano es pagarle mal al mal que me hacen. Eso es que es injusto que yo le haga el bien. No es que así sea injusto, tú le vas a hacer el bien, porque es el propósito de Dios, que siempre andemos haciendo el bien a todos los seres humanos. Eso es amor, y Dios es amor. La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Eso es practicar el amor, eso es tener amor en nuestros corazones, no pagarle al otro por el mal que me hace, sino hacerle todo el bien que nosotros podemos hacer. Y hablaba con alguien precisamente ayer, y es que el mayor amor que nosotros deberíamos de practicar es el amor a nosotros mismos, porque dice la palabra: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si yo no tengo la capacidad de amarme a mí mismo, ¿cómo me voy a amarle a otros? Si yo no tengo la capacidad de ministrar paz a mi vida, de vivir en paz, de controlar mis pensamientos, pues ¿cómo voy a hacerle bien a otras personas? Entonces, el propósito del evangelio siempre es hacer el bien a todos los seres humanos, hacer el bien, aunque padezcamos por eso. ¿Por qué padecemos? Padecemos porque es que nos es difícil a nosotros empezar a entender cómo voy a pagarle bien a ese que me acaba de insultar. ¿Cómo le voy a decir? ¿Le provoca tomar alguito? Oiga, ¿cómo decirle? ¿Le puedo hacer algún favor? Oiga, como que a mi alma eso le cuesta mucho trabajo, pero es el trabajo de Dios y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando hacemos bien a
las personas, aunque ese me esté haciendo daño, ese después le va a dar una vergüenza de decir, uy, qué vergüenza con ese cristiano, yo haciéndole mal y ese cristiano tanto bien que me hace. Entonces eso es amontonar ascuas de fuego, eso es el pago de nosotros siempre por hacer el bien, convertir a otros a través de nuestro testimonio. Siendo así las cosas, culminemos esta pequeña reflexión diciéndole a nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Padre, hoy te damos gracias porque qué rico saber que tú estás interesado en que nuestra conciencia sea reeducada conforme a los principios bíblicos para poder ser un buen ejemplo en medio de una generación maligna y perversa, que nosotros como hijos tuyos podamos resplandecer, papá hermoso. Hoy pedimos, oh Dios del cielo, que tú nos traigas conciencia del compromiso que tenemos con la humanidad, primero contigo, pero también con la humanidad, con nosotros mismos, oh Dios del cielo, porque no vinimos a esta tierra a hacer el mal, no vinimos a esta tierra a seguir practicando el pecado, vinimos a esta tierra para que en la medida que conozcamos tu palabra podamos ser transformados. Qué rica la transformación que tú nos puedes ofrecer, esa transformación genuina y real. No hay nadie, Señor, no hay ninguna institución humana o celestial, no hay ninguna otra institución humana que tenga la moral, que tenga la conciencia más hermosa que tú nos enseñas, oh Dios, Señor. Muchas gracias en el nombre hermoso de Jesús, amén. Así que, amados, hoy deseamos que sea el Dios llenándote de paz, de alegría, de armonía, de bendición en todas las áreas en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.